Pasamos de lo deportivo a, bueno, ustedes saben que el DNU de Javier Milei, que todavía no está definido su total rechazo en el Congreso de la Nación, porque lo rechazó el Senado, pero todavía ahí están viendo qué pasa en diputados, porque el kirchnerismo lógicamente quiere rechazarlo, el kirchnerismo y la gente de izquierda y todo esto, pero no logran juntar los números en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el DNU sigue vigente. ¿Y qué pasó con el DNU? Derogó, entre varias cosas, la ley de alquileres. Entonces, ya que ha pasado bastante tiempo desde ese día de diciembre, mitad de diciembre, que Javier Milei anunció todo este tipo de desregulaciones y la baja de distintas leyes, bueno, queríamos conocer cómo estaba el mercado inmobiliario, si realmente habían incrementado la cantidad de propiedades en alquiler, qué había pasado con el precio de los alquileres, no solamente con la salida de la ley de alquileres, sino también con todo el proceso inflacionario que estamos viviendo. Así es que le llamamos a un amigo, Eduardo Rosta, que es del Núcleo de los Corredores Inmobiliarios de Mendoza, para charlar con él. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Antonio y Nimsi te saludan. Buen día, Antonio. Buen día, Mesa. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo ha evolucionado, porque al poco tiempo de que se derogó la ley hablamos, pero bueno, a lo largo del tiempo se va viendo un poco mejor el panorama. ¿Aumentó la cantidad de propiedades en oferta o sigue igual? ¿Qué pasó con el mercado inmobiliario aquí en Mendoza específicamente? Bueno, te hago así un comparativo de referencia. En principio, el año pasado lo terminamos con que de cada 100 propiedades que estaban publicadas en cualquier portal inmobiliario, el tope llegó a 6 propiedades en alquiler. Uh-huh. Hoy la foto es diferente. Hoy, de cada 100 propiedades que están publicadas en los portales, 18 están en alquiler. Uh-huh. O sea que, si bien ha aumentado muchísimo y todavía falta satisfacer demandas, faltan muchas propiedades en alquiler, pero el cambio fue drástico. Inicialmente, en la medida que fueron apareciendo propiedades en alquiler, nos encontrábamos con que los precios seguían como bastante altos. Hoy, en la medida que esa oferta ha seguido incrementándose, las listas de esperas que teníamos ya no las tenemos. Uh-huh. Y lo que está pasando es que aquellas propiedades, por ejemplo, que se ofrecen en condiciones como rígidas en cuanto al valor y en cuanto a los índices de actualización, quedan ahí, quedan colgadas, no se están alquilando. Claro, claro. Con lo cual empieza a pasar un poco lo que se preveía, que la oferta empieza a regular los valores también, empiezan a acomodarse un poco a la situación real del mercado, a la situación real del inquilino, que lo pueda pagar y que cuando venga el incremento también pueda seguir sosteniendo el alquiler. Uh-huh. Bien, y en ese sentido, ¿qué dicen los dueños con todos estos cambios? Bueno, en principio pasa lo que pasa siempre. Ahora los dueños, por ejemplo, en general, están tratando de que se cierren operaciones, de que se generen los contratos, porque hay que tener en cuenta que en la medida que el DNU esté vigente, todos los contratos que se celebren dentro de ese marco jurídico van a seguir hasta su finalización. Claro. Entonces, claro. Bueno, hoy como... Por el tiempo que se firmen, porque ahora hay como flexibilidad en cuanto a las actualizaciones, los tiempos y todo, ¿no? Lo pactan las dos partes. Sí, una de las cosas que trajo el DNU es que ya no existe plazo mínimo legal. Uh-huh. Y opuesto a lo que se pensaba, por ejemplo, que con la ley anterior teníamos el plazo mínimo legal de 3 años, pero lo único que se hacían eran prórrogas de 3 meses, uh-huh, o de 6 como mucho. Sí. Hoy en día se están haciendo contratos de 2 años con actualizaciones en general cuatrimestrales o semestrales, uh-huh, por el ICL. El ICL fue el índice que generó la primera ley de alquileres. Uh-huh. Eso fue uno de los puntos positivos que trajo esa ley, que ese índice era bastante favorable porque tiene un componente inflacionario, pero también tiene un componente salarial. Claro. Entonces equilibra un poquito los valores. Bien, ¿y ese índice es público? Sí, ese índice es público, se lo publica el Banco Central. Ah, bien. Es el índice de contratos de locación. Uh-huh. Bien. Y ahora, ¿cómo está hoy
digamos, el sistema entre propietarios, inquilino, mes de depósito, cuánto te sale, cuánto hay que pagar, porque también se está dando esta particularidad de que por ahí cada propietario hace lo que quiere. En ese sentido no, en ese sentido sigue siendo lo mismo de siempre, lo mismo de toda la historia, antes de la ley de alquileres y hasta ahora. Es el mes de depósito es un solo mes, el mes de alquiler, y cuando son con inmobiliarias está el honorario de la inmobiliaria, que es el 2,5%, sí, que es menos que un mes de alquiler. Y después, bueno, solicitantes y con ingresos comprobables y garantes, que por lo general se piden 2 garantes como bono de sueldo, o ahora también está la opción de hacer bastante del tema de los seguros de caución, los seguros de alquiler. Bien. Pero digo, más allá de esto en particular, ¿cómo está la situación de los valores del mercado? Porque por ahí uno pide, una casa está tasada en cierto monto y viene el dueño y quiere ponerlo al doble, y hemos estado hablando nosotros con inquilinos que han pasado de pagar 100 a 250.000 pesos, o en un momento cuando se habló lo del dólar, apenas asumió Milei, propietarios empezaron a pedir alquileres en dólares, en euros. Bueno, ahí tenés distintas cosas que justamente son los que va acomodando el mercado. Sí, es verdad lo que me estás diciendo, y pasó, pero ahí tenés como distintos contrastes. Por un lado tenés alquileres que estaban muy atrasados, entonces, y con contratos vencidos. Entonces, cuando se iniciaba el nuevo contrato, al llevarlo al valor de mercado, sí, tenés una incidencia por ahí del 200%, pero en realidad no es que te esté subiendo el 200%, sino que lo está llevando al valor de mercado, al valor en que hoy estaría esa propiedad en el mercado. Las actualizaciones se están haciendo por índices, no se están estableciendo porcentajes fijos, justamente por esto, por el tema de que se genera un desfasaje en más o en menos hacia adelante en la locación. Entonces, para mantener el valor, para mantener el poder adquisitivo de la cuota número 1 con respecto a la cuota número 24, es que se fijan estos índices que te llevan como bastante cerquita de la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te comentaba recién? Aquellos casos de propietarios que tienen un valor excesivo en la cuota inicial, en el canon inicial, y después encima pretenden que la actualización sea trimestral, por ejemplo, y por inflación, es una condición que eso lleva a la morosidad segura al inquilino, esas propiedades no se están alquilando, por ejemplo. Eso es un poquito lo que se ha empezado a dar. Y con respecto a los dólares, también pasa lo mismo. Por ejemplo, en propiedades importantes de barrios privados o edificios nuevos, cuestiones así, pasa que se ofrecen en dólares como para mantener una referencia, pero los contratos se terminan celebrando en pesos. ¿Por qué? Porque aquellos que pretendan celebrar los contratos en dólares también quedan expuestos a que el dólar quede fijo y baje. Con lo cual ese tema que venía anticipándose de la posible dolarización de los alquileres no está sucediendo, porque hoy es más conveniente justamente para el propietario alquilar en pesos y que se le actualice una tasa a que quede fijo en dólares, que no sabes qué puede llegar a pasar. Claro. Y como viene dándose las cosas con el gobierno, tiende a la baja en algunos momentos. Entonces, bueno, es un poquito lo que se está dando. Bien. Y respecto de los precios, ¿cómo está el precio de un departamento de un monoambiente, de un departamento con un dormitorio, con 2 dormitorios? Más o menos, ¿cuáles son los precios que se están dando? Bueno, en general te doy valores referenciales. Sí, pero por ejemplo depende de las características, mucho, ¿no? De la propiedad, de la ubicación, de un montón de factores, ¿no? El valor a veces. Sí, pero ponele en un monoambiente partís desde los 110, 120.000 pesos. Un monoambiente, pensá en algo de 35 metros, una cosa chiquita. Bueno, después de un dormitorio ya estás entre 150, 180, de 2 dormitorios 220, 230. Por supuesto que esto va cambiando. Claro.
Y de ahí para arriba. De ahí para arriba, eso es lo que te iba a decir, porque sí, he visto departamentos de 2 dormitorios a más de 400.000 pesos. Sí, y tenés departamentos inclusive de un dormitorio, pero bueno, en edificios con determinadas características que arrancan desde los 250. Ajá. Entonces, la dispersión que existe hoy es muy, muy grande. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que va pasando? Que es lo que te comentaba al principio. Un poco se empieza como a modificar el comportamiento del mercado en la medida que la oferta se aumenta. Porque antes vos tenías listas de espera de inquilinos dispuestos a pagar cualquier cosa. Hoy, en la medida que está habiendo más oferta, vuelven a tener capacidad de elección y bueno, todo aquello que está muy fuera de precio no prospera. Uh-huh. Inclusive lo que te comentaba, el tema de la actualización, porque por ejemplo hoy en el proceso inflacionario en el que estás, a lo mejor el primer mes inicia caro, pero si la actualización se hace semestral y por el ICL, en la medida que va pasando el tiempo, el valor se va ajustando. Uh-huh. Entonces, hoy lo bueno que tienen los contratos es que son muy conversables. Uh-huh. Eso es lo positivo y lo que está generando movimiento. Bien. Y la conversación va muy de la mano del ingreso del inquilino, porque nadie quiere generar un contrato que no se va a poder cumplir. Uh-huh. ¿Y han registrado morosidad o al ser charlable justamente tratan de llegar a un acuerdo, decir, bueno, mira, quizás yo cobro quincenal, no te puedo pagar los 300.000 pesos de una, pero te los voy a pagar 150 y 150? ¿Cómo se está dando esto con respecto al tema de la inflación y la crisis económica? Bueno, hoy justamente hoy en el contrato vos podés expresar todo ese tipo de variables. Es más, por ejemplo, contratos que nos han pasado del planteo, por ejemplo, un periodista. Vos inicias un contrato en 100.000 pesos, la propiedad valía 130, te dice, mira, los primeros meses yo necesitaría pagarte 100 porque en el mes número 6, suponete, me coincide con la vendimia, en el mes número 9 me coincide con otro evento y demás. Entonces, en esos meses yo te pago la diferencia de precio que no te pagué al principio. Entonces, cuando vos sacas la cuenta, por ejemplo, al final del año, terminás cobrando lo mismo que si hubiera arrancado con los 130.000. Por ejemplo, esos planteos, claro, esas situaciones medias de matemática y conveniencia mutua se están dando. Bien. Y se pueden expresar en el contrato. Uh-huh. Bien. Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, vamos a seguir monitoreando la situación porque mucha gente está sin casa y hasta que no haya una estabilidad y haya un programa razonable de créditos o de viviendas, bueno, esta demanda va a seguir todavía pendiente. Así es que, bueno, vamos a seguir charlando en el transcurso del año. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos a Eduardo Rosta, que nuclea a los corredores inmobiliarios de la provincia de Mendoza.